Hola hermanos, sean bienvenidos a este video. Este video lo hago con el objetivo de mostrarles a aquellos que están estudiando la Biblia y pues creen en algunas cosas que les enseñaron desde muy pequeño. Bueno, especialmente a la gente que creció en la cultura católica y que enseñan que Jesús resucitó un domingo. Fue el famoso domingo de Pascua o domingo de resurrección, que se celebra el 29 de abril. Bueno, el 29 de abril será para el año que viene, ¿no? Pero puede ser el primer domingo, creo que el primer domingo del mes de abril. Y creen que pues Jesús resucitó un domingo. Bueno, en fin. ¿En qué día fue resucitado Jesús? Bueno, para eso tenemos que ir a la raíz del asunto. Y es que realmente Jesús fue ejecutado el día 14 de Nisan, es decir, el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del calendario judío o bíblico sagrado, es decir, un calendario sagrado de fiestas sagradas que es respecto a la adoración a Jehová. Y vamos a leer Levíticos capítulo 23, versículo 4 hasta el 8. ¿Ok? Dice estas palabras: estas son las fiestas periódicas de Jehová, convocaciones santas, estas que ustedes deben proclamar a sus tiempos señalados. En el primer mes, es decir, el mes de Nisan, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua a Jehová. Y el día 15 de este mes, o sea, el día siguiente del mes 14, es la fiesta de las tortas no fermentadas a Jehová. 7 días deben comer tortas no fermentadas. Es decir, que a partir del día 15 comenzaba la fiesta de las tortas no fermentadas durante 7 días, es decir, hasta el día 21. Es decir, hasta el día 21, es decir, hasta el siguiente sábado. Hasta el siguiente sábado o séptimo día. ¿Ok? Y en el primer día harán que se celebre una convocación santa. No podrán hacer ninguna clase de trabajo laborioso, antes bien tendrán que presentar una ofrenda hecha por fuego a Jehová 7 días. O sea, durante esos 7 días que ya les mencioné, que se mencionan aquí, de las tortas no fermentadas, una semana entera de un sábado a otro sábado, se ofrecerán sacrificios a Jehová, o sea, ofrendas de grano. En el día séptimo, es decir, en el último día de esa semana, el día 21 del mes de Nisan, habrá una convocación santa. No podrán hacer ninguna clase de trabajo laborioso. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Es decir, aquí habla del día 14, del día 15 y del día 15 hasta el día 21. Es decir, el día 15 era un sábado y el siguiente sábado era el día 21 del mes de Nisan. Debido a que las fiestas, estos 3 días sagrados, o estas fiestas que se mencionan en Levítico, estaban juntas, es decir, o estaban muy seguidas, con el tiempo llegó a denominarse todos esos días festivos como la Pascua. Como lo sabemos, bueno, pues aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, los apóstoles le dicen a Jesús, o más bien dice, entonces llegó el día de las tortas no fermentadas, o sea, las tortas sin levadura, en que hay que sacrificar la víctima de la Pascua. ¿Ok? Y Jesús despachó a Pedro y a Juan y dijo, vayan y preparen la Pascua. ¿Ya entendieron? Esto sucedió el día 13. ¿Por qué?
Y aquí les voy a explicar por qué la expresión hebrea que se traduce entre las dos tardes. Bueno, resulta que el día, el día que se menciona según los judíos y la Biblia comenzaba a partir del anochecer. Y el momento antes de que se pusiera el sol, así se pusiera el sol en el poniente, en que es decir, el día, según los judíos, finalizaba al anochecer. Momentos antes del anochecer, pues se consideraba la primera tarde. Y la segunda tarde vendría siendo después de que el sol se ocultase. Cuando el sol se oculta y es de noche, entonces comienza el día siguiente. Por eso la expresión las dos tardes o entre las dos tardes se celebraba la Pascua. Y por esto esta ordenanza, o sea, este despacho de Jesús, de Pedro y Juan, sucedió horas antes del atardecer del día 13 del primer mes, para que después en la noche, que ya comenzaba el día 14, se celebraba la Pascua. Después de celebrar la Pascua, Jesús tomó un pan de lo que sobró de la cena, que puedes leer en el capítulo 22, el mismo capítulo que estábamos leyendo, y instituye la cena del Señor. Es lo que los católicos lo califican como la última cena. En fin. Entonces, en la madrugada, después de medianoche, como lo que nosotros conocemos como medianoche, Jesús es traicionado por Judas. Lo arrestan, lo llevan ante lo llevan ante Herodes, Pilatos, y en fin, ya se sabe la historia completa. Y al amanecer es condenado, el día 14 es condenado a muerte, es cuando comienza ¿cómo se llama? Su martirio, cargando el madero o la cruz, como ustedes le llamen, hasta el lugar de su ejecución. Y como ese día Nisan era un día sagrado, según los judíos, tuvieron que bajarlo del madero, y por eso José de Arimatea, quien era rico, se ofreció para darle una tumba nueva. Entonces lo sepultaron sin hacerle los requerimientos, bueno, el embalsamiento que llevaban los judíos, es decir, prácticamente nada más lo lavaron y lo sepultaron, lo vendaron y todo. Por esa razón, el capítulo 14, debido a que no fue embalsamado correctamente según la costumbre de los judíos, echarle cremitas, hierbas y todo eso, porque era un día festivo y no podían alargarse hasta el día 15, puesto que el día 15 era sábado o un día de reposo, como bien dice la ley de Moisés. El capítulo 24 de Lucas dice lo siguiente: el primer día de la semana, es decir, el día 16 después del sábado, sin embargo, fueron muy de mañana a la tumba llevando las especias que habían preparado, pero hallaron removida la piedra de la tumba conmemorativa. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas sobre esto, mira, se pusieron junto a ellas dos varones en ropa fulgurante o brillante. Como ellas se atemorizaron, tenían los rostros inclinados hacia el suelo. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? No está aquí, sino que ha sido levantado.
Recuerden cómo les habló mientras todavía estaban en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, en manos de hombres pecadores y ser fijado en un madero, y sin embargo, levantarse al tercer día. ¿Ok? Por esa misma razón, vamos a ver el siguiente capítulo paralelo en otro evangelio para que vean las expresiones que se utilizan. Ahora, para identificar qué día fue el que se resucitó Jesús, vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente, que es el que acabamos de leer hace rato. Entonces, cuando el sábado, o sea, el día 15, hubo pasado, María Magdalena y María la madre de Santiago y Salomé compraron especias para ir a untarlo. ¿Ya ven? ¿Por qué? Pues como ya se los mencioné antes, el día 14 de Nisan en la tarde no les dio tiempo de ensalmar bien a Jesús. Es decir, nada más lo lavaron, tal vez le limpiaron las heridas y lo envolvieron en tela y lo pusieron en la tumba. Pero en la costumbre judía se tenía la costumbre de embalsamar el cuerpo para evitar los malos olores y durara más y oliera rico, como una honra al difunto. Por esa misma razón, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé fueron temprano, muy de temprano, a la tumba de Jesús para untarle esas especies. En el capítulo 20 de Juan, dice lo siguiente, versículo 1. El primer día de la semana, es decir, no era domingo. Las Biblias católicas dicen el día domingo, pero realmente no es así. En el texto griego no se menciona domingo, sino más bien dice el primer día de la semana. María Magdalena vino a la tumba conmemorativa temprano, mientras todavía había oscuridad, y contempló la piedra ya quitada de la tumba conmemorativa. De modo que corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien le tenía cariño Jesús, y les dijo: han quitado al Señor de la tumba conmemorativa y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Ok? Dice primer día de la semana. No dice domingo, no dice sábado, sino dice el día después del sábado, el primer día de la semana, que es el día 16. Los judíos no le ponían nombres a los días de la semana, aunque en los tiempos que ocurrieron estas cosas, que acontecieron, ya existían los nombres que conocemos hoy: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Pero los judíos no se regían por esos nombres o ese sistema cronológico de calendarios, que es de origen romano. Ellos decían primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, etc. Hasta el séptimo, que era el día sábado. Pero el día sábado que se menciona aquí en la Biblia no corresponde con el sábado que nosotros conocemos. Ese es otro dato muy importante. ¿Por qué? Porque el sábado que nosotros conocemos proviene del sistema cronológico romano. Bueno, actualmente es gregoriano, pero viene de ahí, o sea, comenzó ahí, porque los romanos llamaban sábado el día 7 de la semana en honor a Saturno, el dios que se llamaba Saturno. Por eso los judíos no utilizaban el calendario romano, porque los días de la semana estaban nombrados a honor de dioses falsos. ¿Sí? Ese es un dato muy importante.
Y bien, me paso a despedir con estas últimas imágenes. Estas últimas imágenes donde les muestro en qué día, o sea, en qué mes corresponde, aproximadamente, porque es aproximado, no es exacto, entre el calendario gregoriano que nosotros utilizamos o nos regimos con el mes, o más bien el calendario hebreo, como dice acá, o el calendario hebreo o judío, que más bien se regía por tiempos lunares. Pues a misma razón, el mes de Nisan comenzaba exactamente el 15 de marzo, aproximadamente el 15 de marzo. ¿Sí? Y corría hasta el 15 de abril de nuestro calendario. Pero es aproximado porque, según las estaciones de la luna, según como vaya viendo luna nueva, luna llena, etcétera, pasaban los meses. Entonces, como ven aquí, el día 14 era la Pascua, el día 15, el día siguiente después, comenzaba las tortas no fermentadas y se celebraba durante 7 días, es decir, del 15 al día 21 del mes de Nisan o Aviv. El día después del sábado era el día 16 de Nisan, en la que se ofrecía la ofrenda de los primeros frutos. ¿Cuáles frutos? Bueno, los frutos de la cebada, que eran los primeros frutos verdes que se daban en el templo. Y se daba al sumo sacerdote o al sacerdote que asistía en el templo y los mecía delante de Jehová como ofrenda mecida. De esa razón, por esta misma razón, a Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos, o el primogénito o las primicias, la razón de las primicias. ¿Dónde lo dice? Bueno, se lo muestro a continuación. ¿Dónde lo dice? Bueno, aquí lo dice exactamente en 1 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 23. Capítulo 15, versículo 23 dice: pero a cada uno en su propia categoría, Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. ¿Ok? ¿Y escucharon? Cristo las primicias, es decir, ¿por qué? Porque Jesús fue resucitado el día 16 de Nisan, que era la ofrenda de los primeros frutos. Es algo simbólico. Por eso es que Jehová estableció esas fiestas. ¿Por qué? Porque el día 14 que se celebraba la Pascua y se sacrificaba el Cordero de Pascua, Jesús prefiguró o cumplió el símbolo de esa Pascua. Jesús fue crucificado o fue colgado en el madero y sacrificado como un Cordero de Pascua. Y fue sepultado. Por eso dice las Escrituras: tenía que ser resucitado según las Escrituras al tercer día. ¿Dónde lo dice? Bueno, volvamos otra vez al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 26. Jesús, que estaba impidiéndose reconocer por los 2 discípulos que iban a Emaús, según el relato, les pregunta, o más bien exclama: oh insensatos y lentos de corazón para creer en las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las Escrituras. Y estos, mis hermanos, también abarca lo que es la ley mosaica, lo que leímos en Levítico capítulo 23, las fiestas conmemorativas o las fiestas solemnes a Jehová simbolizaron el sacrificio de Cristo, la sepultura de Cristo
y la resurrección de Cristo, o sea, Cristo Mesías, el Mesías. Dicen, y más adelante los discípulos, razonan. ¿No nos ardía el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? ¿Ya ven? Es un hecho que el Señor ha sido levantado. Bueno, mis hermanos, aquí yo me despido y les mando un saludo muy cordial. Espero que les haya ayudado y una disculpa por cómo lo estoy grabando, pero estoy en mi horario de trabajo, así que pues lo hice poco en pedacitos. Espero que lo vean completo y quienes llegaron hasta el final, pues espero que compartan este video. El fin no es ganar dinero. ¿Por qué? Porque este canal no está monetizado. Mi fin es que más personas tengan conocimiento de lo que enseña la Biblia, en especial en lo que tenga que ver con la resurrección de Jesús. Porque ya es tiempo de que la gente llegue a conocer el día, las fechas exactas, porque la Biblia no miente. Bueno, me despido y sin más nada que decir, compártanlo, descárguenlo si quieren, estudien, tomen como referencia lo que les acabo de mencionar y sigan ustedes progresando, esfuércense ustedes cada día. Así que, con mucho gusto, compártanlo. Que Jehová Dios los bendiga.